Que el Señor te bendiga, sé bienvenido nuevamente a un episodio más de Creyendo Podcast. Te saluda tu servidora y hermana en Cristo, Jacqueline Sandoval. Es un gusto, un placer y más que nada una bendición tenerte acá con nosotros. Gracias a Dios porque te tiene aquí con nosotros, porque nos puede sintonizar un día más y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayude, oh Jehová, amén. Y pues traigo un texto del día de hoy que quiero compartir contigo en Salmo 121. Lo voy a estar leyendo para que lo guardes en tu corazón y lo lleves el día de hoy, amén. Dice el Salmo 121, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Y el último dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y bueno, este salmo quiero que lo lleves en tu corazón, trates de, pues, profundizar un poquito más acerca de este salmo. Quiero que te lo lleves y me estés comentando acerca de este salmo, de lo que Dios haya hablado a tu corazón. Amén. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta y muy bendecida, más que nada porque estamos grabando un episodio más de Creyendo Podcast. Y antes de comenzar y de presentarte a la invitada especial que tenemos el día de hoy, queremos saludar a los que nos están escuchando mediante las plataformas de Spotify, Amazon Music, Google Podcast o incluso desde YouTube, y así como también en vivo desde Facebook. Dios les bendiga, compartan esta transmisión para que sea de bendición a las almas que van a recibir más de Jesús, o si tú también vas a estar acá con nosotros para que recibas más de Jesús y seguir escuchando los testimonios de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y bueno, vamos a presentar el día de hoy a nuestra hermana Angie de Figón, que el día de hoy está con nosotros. Y bueno, desde allá al otro lado, Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Angie de Figón y estamos aquí para, pues, platicar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, señora Angie. Yo estoy muy contenta por parte de Dios, porque también Dios ha puesto todos los medios para que podamos estar acá. Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a sus hijos también. Dios les bendiga. Sí, pues ahí saludo a mi esposo también y a mis hijos. Gracias porque siempre están apoyándome en todo lo que Dios tiene para mi vida. Amén, amén. Muchas gracias al hermano que está acá con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Está ya supervisando la transmisión. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar acá con nosotros. Es de bendición, hermana. De verdad, para los que nos escuchan, yo tengo muy poco de conocer a la hermana Angie, pero lo que ella me contó en el tiempo que estuvimos juntas, que de verdad llegó en el momento justo, lo que yo necesitaba. Porque días anteriores, y fíjese, hasta ahorita me estoy acordando, días anteriores ha venido amistades mías que han hablado acerca de que están tristes o cosas así, que están pasando por alguna situación, ¿verdad? Y me acuerdo que fue en una madrugada que me estaba hablando un amigo y yo le digo, no, fortalécete, y estaba hablando con él bien, primero escuchándolo y luego así. Y luego le dije a él, oye, es tan pequeño lo que tú estás pasando para lo que en realidad otras personas están pasando. Dice, pero es que no le pongas atención a las otras personas. Le dije, no, es que fíjate, la situación tan pequeña al lado de la situación, por ejemplo, algún familiar que está en el hospital y la situación tan tremenda que está sucediendo en sus vidas, y tú por algo tan chiquito ya lo estás haciendo muy, muy grande. Y bueno, en esta ocasión me pongo ese ejemplo porque ese ejemplo lo tenía yo. Yo les platico un poquito porque cuando yo conocí a la hermana Angie fue, bueno, fuera de la iglesia y todo, pero nada más fue como, hola, ¿cómo está? Y luego un día nos invitaron, que gracias por abrirnos las puertas de su casa, y estuvimos ahí platicando y yo me sentía tan mal, pero tan mal.
pero después Dios habla a mi corazón y dice, la hermana Angie me empieza a comentar todo lo que ha pasado en su vida y digo, y se lo dije a usted, ¿verdad? No sé si lo recuerdo. Y claro, yo le digo, recuerdo. es tan chiquitito lo que yo estoy pasando para lo que usted pasó, e incluso lo que Dios le pone todavía a pasar y todo esto, digo, gloria a Dios por su vida, de verdad. Así que, hermana, ¿de dónde viene? Platíquenos un poquito antes de meternos un poquito a lo que Dios ha hecho con usted. Sí, pues mira, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos sigue usando. Yo creo que por algo me tiene todavía aquí el Señor en la tierra. Sí, Entonces, pues yo nací en Tampico, en Tampico, Tamaulipas. Por razones de trabajo de mi esposo, pues nos fuimos trasladando a otros lugares y pues ahora estamos acá, ¿verdad? Entonces, yo conocí a Cristo a los 10 años, Dios tocó mi vida. Y justo estábamos recordándolo y fue de esas cosas que Dios hace, ¿no? Porque el pastor que Dios usó para que yo viniera a los pies de Jesús es el mismo pastor que muchos años después usó para que mi esposo viniera a los pies de Cristo. Wow. Entonces, pues estamos muy agradecidos por eso. Amén. Tengo a mi amado esposo, a mis 2 hijos, ya pues son adultos, profesionales y también están en los caminos del Señor y eso es pues como que nos da paz y nos da tranquilidad como padres, ¿no? Sí, sí, porque por ejemplo, no sé, bueno, yo puedo poner ejemplo de mis padres, ¿verdad? Cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, que todavía no lo había recibido. Bueno, vengo de una familia católica, no cristiana, pero sí creyente, ¿verdad? Entonces, mi familia, pues, les daba, no sé, que me fuera a ir o así, cosas así, ¿verdad? Por el camino fácil, por así decirlo. O equivocado. O equivocado en este caso, pero gloria a Dios porque sus hijos no fue así, sino que ahora son una mujer y un hombre de bien, porque ustedes los han guiado y pues así ha sido, ¿verdad? Con el paso del tiempo, de la mano de Dios. Sí, pues ha sido a través de mucha oración, de modelarles, ¿verdad? A Cristo, porque no se puede de otra forma. Ellos también tienen sus propias luchas. Entonces, tampoco te voy a decir que fue su conversión de la noche a la mañana, no, fueron luchas tremendas. Tuvimos que orar de rodillas y no solo orar, también llorar, pero finalmente Dios tocó sus vidas y eso es lo mejor. Sí. Y la pregunta es, ¿ellos de cuna cristiana? Sí. Ok, y hubo un momento en el que ¿Se cayeron? Sí. Sí, como todo. Como todo. Claro, Así por eso es a lo que está diciendo, llorar, Ujú. porque toca cuando se nos desvían. Sí, pues es que sí veíamos como que de repente ellos querían tomar otros caminos diferentes a lo que Dios nos muestra en su palabra. Sin embargo, ahí estábamos mi esposo y yo siempre intercediendo por ellos, llevándolos a la palabra y créanme que no hay otra cosa mejor que saber que un día fueron como atropellados por la gracia. Amén. Bueno, gracias a Dios porque han llegado y ahora están firmes en el camino del Señor. Así es. Amén. Gracias a Pero Dios. platíquenos ahora, Angie. ¿Quién Sí. es Angie? Antes soy yo? Bueno, Angie conoció a Cristo ¿desde cuándo? Desde los 10 años. Ok. Ajá. De hecho, traigo aquí unos pasajes que quiero compartir con ustedes. Y uno de ellos es 1 Pedro 1:18. Está aquí, a ver si se puede ver. Acérquelo un poquito más. A ver. Pero súbalo un poquito. Ahí Sí, ahí está bien. Ajá. Sí, ese pasaje lo voy a leer acá en mi Biblia. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Eso es lo que veníamos platicando ahorita, ¿no? Que eso es lo que nosotros hacemos como padres, darles esto que es vida, que es en Cristo Jesús. Y quiero decirte que cuando yo vine a Cristo, pues era una niña.
Y Dios me dijo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir. Y te puedes preguntar, ¿a los 10 años una mala manera de vivir? Pues sí, porque no estaba tomando en cuenta a Dios, no lo conocía. Entonces fíjate lo que Él hizo. Rompió esa vida, así, en cachitos, así. No dejó nada, Wow. nada. Y dijo, este pasaje Okay. de Ezequiel 36:26. Vamos a ponerlo un poquito más en medio. Ajá. Ahí está bien. Déjenme lo encuentro aquí. Ezequiel 36:26, se los leo. Y dice... O quiere que lo lea yo acá, que yo lo estoy viendo de este lado. Ah, bueno, sí, por favor. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Exacto, eso fue lo que Dios hizo en mi vida, darme un corazón de carne. Yo tenía un corazón de piedra y Él hizo mi vida una nueva vida. Amén. A los 10 años, ahorita te estoy hablando que tengo 56 años, Gloria a Dios. caminando en los caminos del Señor, a veces con altibajos, pero siempre mirando la cruz de Cristo. Y Él empezó a escribir una historia a partir de ese momento. Ya no soy yo, más Cristo vive en mí, dice su palabra. Así es. Wow, qué glorioso, de verdad. Wow, señora Angie. No tengo palabras. Es la primera vez que me quedo así impactada. Digo, ¿cómo fue que empezó ahora el camino con Dios? ¿Cómo fue ahora que lo dice? De una niña de 10 años. Sí. Ahí tuvo un verdadero encuentro con Dios. Ahí tuve mi verdadero encuentro con Dios. Sin embargo, en el caminar, siempre hay tropiezos, ¿no? Pero como dice su palabra, 7 veces cae el justo, pero a las mismas que se va a levantar, porque el Señor es tu fortaleza, ¿no? Así es. Y llega el momento en el que me hice un poco religiosa, creo yo, si no es que mucho. ¿Pero cuál fue la raíz? Creo yo que llegamos a un lugar donde todo era hacer. Y nos olvidamos de muchas cosas, pero llega el momento en el que vuelve otra vez. Es que este caminar en Cristo es de arrepentimiento y fe todos los días. Entonces, llega el momento en el que mi vida estaba bien. Y teníamos una prosperidad en todos los aspectos, incluyendo en la iglesia, ¿no? Donde estábamos antes. Y en otro lugar y en otra galaxia. Entonces, de repente llega a mi vida o toca a la puerta una enfermedad llamada cáncer. Y ahí fue otro quebrantamiento. ¿A qué edad llegó la enfermedad? Tenía 50 años. Hace poquito. Sí, hace 6 años. Hace 6 años de eso. ¿Y cuál fue su primera impresión al saberlo? Fíjate que yo empecé a sospechar que algo no estaba bien en mi cuerpo, porque uno conoce su cuerpo. Y fui al médico, y eso fue en el 2015, como en noviembre del 2015. Y el doctor me dijo que todo estaba bien, que fuera feliz, que fuera a casa. O sea, todavía no le había dicho que era Yo cáncer. todavía no tenía diagnóstico. Ok. Pero yo soy una persona muy disciplinada. Entonces, algo que yo les puedo poner como un tip, o dar un tip, es que si tienes oportunidad, siempre hazte tus estudios de rutina en las fechas cuando cumples años.
porque así no se te va a olvidar que tienes que hacer tus estudios, Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pasa todo ese tiempo, yo voy a mis estudios generales, Ujú. y ahí es donde me mandan a hacer una biopsia, porque encuentran un tumor de alrededor de 6 centímetros del lado derecho. Ujú. Y entonces, me hacen la biopsia. Para esto yo iba sola, pero luego mandaron llamar a mi esposo, fue mi hija, que por cierto es médico, la mando a saludar. Y a la semana me hablaron por teléfono para darme el diagnóstico. Ya vamos, mi esposo, mi hija y yo. Derek estaba fuera del país. Ujú. Y lo único que pedí es que no me lo diera el doctor que me había estado monitoreando por muchos años. Que fue el que le dijo Ajá, que no tenía nada. exacto, el que fue que no me dijo nada, que no tenía yo nada. Entonces, me atiende una doctora Ujú. y me da el diagnóstico. Para esto ese diagnóstico era adverso, cáncer de mama invasivo, y me mandan con otro oncólogo ahí mismo en la clínica, ¿no? Ujú. Y recuerdo que no tenía ya cupo en sus citas, y lo único que me dice la señorita, la va a ver en 2 semanas, y le dije, no, yo de aquí no me muevo, aquí quiero estar hasta que me atienda, porque esto no puede pasar más tiempo, porque créanme que con el cáncer 1 minuto es vital. Así es. Entonces, sí me atendió. Pero, bueno, antes de esto, Sí. cuando le dan ¿cómo se podría decir? ¿El diagnóstico? El diagnóstico. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasó después de la negligencia del doctor? Aproximadamente 6 meses. Wow. Y entonces ya iba muy avanzado. Pues estuve en etapa 2. Okay. Ajá. Sí, porque se clasifican en etapas. Okay. Y entonces lo detectaron en etapa 2, temprana. Okay. Y cuando la recibe el doctor, ¿qué le dice? Pues me vuelve a confirmar, ¿verdad? El diagnóstico, y me dice, el cáncer puede estar ya en todo tu torrente sanguíneo, hay que operar. Y yo recuerdo que había estado orando mucho, porque cuando sospechamos que esto no estaba bien, pues empezamos a orar, y ya Dios nos estaba mostrando que todo tenía que ir avanzando conforme a su voluntad y su soberanía. Entonces me da una fecha, y fue súper fantástico, porque él es un doctor que tiene su agenda siempre llena. Y a la semana me estaba operando. Wow. Hasta él se sorprendió de ver cómo empezó a ver su agenda, y vio una fecha sola, y esa era mi fecha. Cuando él creía que no tenía. Pero yo me acuerdo, ahora que dijo esa era mi fecha, me acuerdo que usted mencionó que antes, no sé si ella dijo que era en un sueño o algo así. En un sueño, sí. Que había visto esa fecha. Sí, así es. Dios me había mostrado en sueños esa libreta y esa fecha. Wow. Y cuando él, te digo, empezó a abrir, hasta él mismo se sorprendió. Dijo, aquí tengo una fecha. Te opero en 1 semana. Y Dios la preparó para todo eso. Sí. Pero su familia antes ya estaba enterada de todo esto del cáncer. ¿Y lo recibieron? El único que no estaba enterado era Derek, porque Derek estaba fuera del país. Entonces, pues sí fue difícil. Yo me acuerdo que cuando ya regresamos a casa, los 3, yo les dije, ¿saben qué? Déjenme sola con mi Señor. Yo necesito saber qué es lo que Él quiere de mí, porque no entiendo nada. Yo soy una mujer que siempre, hasta la fecha,
me gusta caminar, comer bien, o sea, todo una disciplina con mi vida, ¿verdad? Y de repente te dicen que tienes cáncer, y dices, no, a ver, espérate, algo no está funcionando. Pues si yo me estoy cuidando. Si yo soy, Sí. si yo me estoy cuidando y yo hice lo que estaba en mis manos, ¿por qué me está pasando esto? Entonces yo recuerdo que subí y ellos se quedaron en la planta baja y había que comer. Pero yo les dije, yo necesito estar a solas con mi Señor. Entonces, ya después que termino de orar y de preguntarle al Señor, porque pues es válido que le preguntes al Señor, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su propósito? Y entonces bajo y le dijo, vamos a comer. Y después recuerdo que nos pusimos a orar en la sala y les dije, ellos dicen que yo tengo este diagnóstico, pero Dios tiene algo para mí y es la sanidad. Ellos creen que ya estoy pues con el cáncer en todo el torrente sanguíneo, pero yo estoy creyéndole al Señor que no es así. Y sí, oramos en la sala de tu casa, que es nuestra casa, y pues bueno, de ahí ya se desarrollaron otras cosas. Ajá, y es a lo que voy ahorita que usted está comentando, porque bueno, hay muchas personas que escuchan este podcast y entre ellos hay personas no cristianas, pero crecen este tipo de dudas y de igual manera lo podría poner en mi manera personal. Estas dudas yo las tenía cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón. Y digo, ¿cómo aún siendo ya hija de Dios, parte de la iglesia y todo, aceptando a Cristo, haciendo la pregunta como si fuera del mundo, ¿cómo es que Dios te está mandando todo esto si tú estás yendo a la iglesia, si tú, en ese caso usted, está yendo a la iglesia, está orando, está enseñándole a sus hijos la palabra de Dios, está haciendo el bien delante de los ojos y la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios le está mandando todo esto? Se supone, lo estoy diciendo como si fuera del mundo, ¿verdad? Porque sí, o sea, a mí me han llegado a preguntar, o sea, si se supone que tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú estás pasando enfermedad y todo? ¿No se supone que ya eres salvo de todo? Es una pregunta que mucha gente se hace. Y no nada más no cristianos, también los cristianos se los hacen. Ayer precisamente estaba escuchando algo relacionado a eso. ¿Por qué el Señor permite ciertas cosas a sus hijos? Pues es que el Señor no nos prometió que el camino iba a ser fácil. Así es. Que sí, su gracia y su misericordia nos acompañan. Y que Él nos va a acompañar, porque dice el Salmo 23 que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es. Entonces Él no nos prometió que fuera de color de rosa. Entonces cuando viene a tu puerta una situación como esta, que no les estoy diciendo, no les estoy hablando de una gripa, no. Es una enfermedad cuyo ADN está volviéndose loco. Entonces, ¿quién te puede reparar más que el que te creó? Así es. ¿Verdad? Así es. Y todo este proceso que usted vive, que vivió, que gloria a Dios, que bueno, ahorita lo vamos a desenlazar, ¿verdad? Sí. Todo este proceso que usted vivió en esos momentos, ¿cayó su fe? Fíjate que gracias a Dios no. Nos fortalecimos mucho en el Señor. Yo recuerdo que el proceso no fue fácil. Tuve que entrar a cirugía, como te decía, bendito Dios, a la semana de haberme dado el diagnóstico. El doctor, recuerdo muy bien que fue a mi habitación, me tomó del tobillo y me dijo, mujer, eres una mujer sana. Ya. Te veo tal día en el consultorio. Y ya regreso yo al consultorio y me dice, tú eres sana, pero necesitas entrar a un proceso de quimioterapias. Adyuvantes, me dijo, con el propósito de que ellos pues investigan y estudian y todo eso, ¿no? Entonces, si no se les da a las personas, puede regresar el cáncer lo más
como que retroceden más rápido, ¿no? Y dije, bueno, está bien, entraremos. Fueron 16 quimios. ¿Cada cuándo le hacían las quimios? Las primeras 4 fueron cada 21 días y las 12 siguientes eran una cada semana. Pero como mi cuerpo empezó a tener como baja de alguna situación, se me traslapaban. Pero bendito Dios, terminé el tratamiento. Pero fíjate lo más maravilloso, de todo ese tiempo yo siempre le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y pudimos ver que tanto mi esposo como yo podíamos hablarles a las personas del amor de Cristo. Porque este mundo del cáncer es muy triste. Porque, por decir, a mí me tocó pues ya grande, pero cuando tú vas al hospital ves desde bebés hasta ancianos, o sea, de todas las edades. Entonces es un mundo que quien no lo conoce, de veras que está bien bendecido, porque es un mundo muy triste. Y esto es otra situación en el cual cuando uno se lo detecta y puede incluso los mismos cristianos, ¿cómo se podría decir? Cubrirse los ojos como si estuviera ciego y que se le venga el mundo encima. Puede ser. Fíjate que yo creo que Dios ya me había preparado para esa situación. Y sí es complicado, porque ya cuando entras a las quimios y empiezas a ver que se te cae el pelo y que mejor rápate porque pues traes 2, 3 mechoncitos y pues ya te ves bien ridícula, ¿no? Y entonces sí llega el momento en el que yo le dije, Señor, cuando se me empieza a caer el pelo, le dije, Señor, más, o sea, ¿cómo es? Más humillación. Eso es lo que quieres, que yo me humille más ante tu presencia. Porque yo, o sea, cuando me daban los tratamientos, yo me encerraba, llegaba a mi casa, que es tu casa, y me encerraba, porque el simple hecho de oler comida y eso era de las cosas más feas que podía yo experimentar. Eran efectos secundarios. Como los efectos secundarios del tratamiento. ¿Y sabes qué hacía yo? Me la pasaba escuchando prédicas, alabanzas, orando, pidiéndole a Dios que me indicara por dónde caminar y qué hacer, hasta que un día te digo que se me empieza a caer el cabello y le digo, Señor, o sea, más humillación, pero ¿a dónde me quieres llevar? Y es en donde te decía yo, hay un pasaje que me encanta en Génesis 1, precisamente, que habla que donde el Señor pues está haciendo la creación. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A mí este pasaje me recordó esos momentos. O sea, yo había recibido a Cristo cuando yo tenía 10 años, y de repente viene esta situación a mi vida, soy quebrantada totalmente, y el Señor había visto que mi vida como que de repente estaba desordenada y vacía. ¿Y Él qué hizo con su espíritu? Me volvió a ordenar. Es que luego a veces piensas que estás en el camino del Señor y andas bien, ¿no? Pero te enrolas en tantas cosas de religiosismo, como yo te decía, del hacer, y te olvidas del quien te creó. Así es. Entonces, en ese momento, cuando yo le pregunto al Señor, ese quebrantamiento, me dice, te olvidaste de mí por mucho tiempo. Necesitas regresar a quien te creó. Te pusiste a hacer cosas para mí y te olvidaste de mí.
Y entonces, te digo, fue un tiempo relativamente, podríamos decir que como 1 año y medio más o menos, de tratamiento, en el que todo el tiempo era estar escuchando su palabra y estar en comunión con Él. No quería otra cosa. Wow. Que en su persona, digo, y es de, se podría decir, de admirarse, que a pesar de la situación en la que usted estaba, pues, pasando, una es que su fe no decayó. Así es. Y otra, que a pesar de la situación, usted buscaba de Dios. Sí. Porque hay otros que cuando pasan cosas feas y viene la tempestad, las tinieblas, y empiezan a dominar las tinieblas en su vida, dejan de buscar a Dios. Y esto que Dios le ha dado, que a pesar de la situación, búscame más, búscame más. Sí. Es que fíjate que Dios es tu puerto seguro. Uh-huh. O sea, no hay otro lugar a donde ir. Decía Pedro al Señor Jesús, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sí. Entonces, yo le puedo decir a las personas que vayan a ver esto que no hay otro lugar. No hay otro lugar a donde ir. Todo se te va a caer, pero Dios nunca te abandona. Sí, y nosotros tenemos la idea equivocada de que si nos está pasando, o algún familiar en este caso viene por enfermedad, le pasa enfermedad, o incluso nosotros mismos, es de que Dios se olvidó de mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, y a se lo está preguntando ahí, y ahora que usted lo dice, que realmente, bueno, sabemos que todas las cosas que Dios nos hace que pasemos son con un propósito. Claro. Una para aprender, otra para limpiarnos, o para, más bien para quebrantarnos y volvernos a moldear, como en el ejemplo en Jeremías, ¿verdad? Que Dios nos tiene que quebrantar para volvernos a hacer como el barro con el alfarero, ¿verdad? Y a lo que voy es que las personas, cuando pasan esto de alguna enfermedad, empiezan a preguntarse, ¿por qué yo? Sí, porque a mí. Ajá, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Digo, pues, en este caso, de que usted, no sé, ¿por qué yo, Señor, si yo te sirvo a ti? No digo que usted lo haya hecho, claro que no, pero hay personas que sí. Sí. O sea, y yo aprendí, una vez me hicieron como una aclaración, o para que yo aprendiera, es de que yo me hice esa pregunta, y me escuchó un hermano o hermana, no me acuerdo quién fue. Dije, pero es que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo le sirvo al Señor. Y me dijo, ¿sabes qué? Una de las cosas, o uno de los mayores errores que podemos cometer nosotros como cristianos, es preguntarle al Señor el porqué de las cosas que tiene propósito con nosotros. Sí, es que los propósitos de Dios son eternos. Uh-huh. Y si comprendemos esa parte, vamos a entender todo. Uh-huh. Y eso de preguntarse, yo siempre les digo, es válido. Sí, porque sí, sí. somos seres humanos. Uh-huh. Y Dios nos creó y nos conoce. Uh-huh. Entonces, hay otro pasaje aquí en Eclesiastés que dice que todo tiene su tiempo. Así es. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y es debajo del cielo, es en esta parte, Uh-huh. porque allá es la eternidad, del otro lado del sol. Uh-huh. Y desde el debajo estamos aquí en Así esta es. tierra. Uh-huh. Y dice, todo tiempo de nacer, tiempo de morir. Y fíjate que cuando me dan a mí el diagnóstico, Uh-huh. que Señor, yo estoy lista, cuando tú quieras. O sea, Aquí estoy después de 6 años. o sea, se estaba preparando para lo peor. Así es. Bueno, no lo peor, ¿verdad? Porque o sea, fuera su soberanía, Ujú. o sea, porque mira, la gente le tiene miedo a la muerte. Y es simplemente un paso de una eternidad hacia una eternidad. Pero ¿por qué le tiene miedo a la gente a la muerte? Sencillamente porque no saben a dónde van a ir cuando mueran.
Y aparte se aferran a las cosas que hay en este mundo. De hecho, una de las cosas que yo también aprendí fue eso, a no aferrarte a nada. Y te decía sobre la eternidad, porque nosotros los que conocemos de Jesús sabemos a dónde vamos, a una eternidad con Él. Y la gente que tiene temor de morir, porque si te dicen, pero pues es que, ¿cómo si te vas a morir? Pues algún día me voy a morir, ¿o no? Eso es algo lo que tenemos seguro, ¿no? Exactamente. Es eso, de la eternidad, ¿no? Es alejado de Dios. Entonces es ahí donde ellos no saben qué hacer. Y dicen, no. Y luego dice, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, él puso eternidad en nosotros. Entonces no tengamos miedo a la muerte. Es simplemente un paso. Nada más que tienes que estar listo, preparado, tener a Jesús en tu corazón. Antier estaba hablando con una hermana, fuimos a visitarla, que por cierto, Dios la bendiga, a la hermana Laura. La estuvimos ahí en su hogar y bueno, hace unos días también me comentaba que pues partió con el Señor la abuelita de su esposo, pero ella dice que momentos antes, ella decía que la abuelita decía, yo nada más estoy esperando que Jesús venga por mí. Era lo que le decía. Con una firmeza, me acuerdo que la hermana me decía eso. Dice, ella lo decía con una firmeza. Con confianza. Ajá. Y fue una hermana que era muy entregada al Señor. Digo, yo no tuve el placer de conocerla, pero a como ella me cuenta, decía que, o sea, para ella Cristo ya lo era todo. Y en eso fue días antes de partir con el Señor, el que ella mencionaba esto, que decía, yo nada más estoy esperando que Cristo baje por mí y listo, y me voy. O sea, pero ella ya estaba preparada. Y sí es cierto que pues Dios nos prepara para las situaciones que vayamos a vivir. Dios nos prepara. Entonces, yo me acuerdo que meses antes, no sé, en diciembre, noviembre del año pasado, nosotros en enero partió con el Señor mi abuelita. Y mi hermana y yo era cuando nos empezábamos a acercar a Cristo juntas. Que pues Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. Ahorita no sé dónde está, pero que Dios la bendiga. Digo, yo sé que también Dios tiene un propósito para con ella, en su vida, con cada cosa que ella vaya a hacer. Pero Dios nos hablaba mediante sueños que alguien iba a partir. Y ella me decía con mucho miedo. Y le dije, pero es que ¿qué tienes miedo? Es que se va a ir alguien que queremos mucho. Porque yo soñaba también, pero yo soñaba a otras personas, literalmente soñaba que a toda la familia. O sea, un día soñaba con uno, otro día soñaba con otro, y así sucesivamente. Pero a lo que voy es que Dios sí nos prepara, porque días antes de que ella partiera, Dios nos daba incluso palabra en las predicaciones yo me acuerdo que estaba pasando una situación muy difícil y ya estaba pasando por esto, ya estaba calmándose las aguas, Dios estaba limpiando todo, ¿verdad? En las tinieblas, ya había visto la luz
Y en eso me acuerdo que en una prédica decía, tu proceso no ha terminado, porque todavía viene más cosas y tienes que prepararte y tienes que ser fuerte. Y yo recuerdo que una semana antes me hablaron para predicar en un lugar, y ya se iba a llegar el día. Y un día antes en la noche yo me acuerdo que a mí me tocó dirigir la alabanza en la iglesia donde estaba. Y pues ya lo dirigí con mucho gozo en mi corazón y todo. Me sentía tan contenta, pero yo sentía que Dios me estaba preparando para algo más. No sabía para qué. Al día siguiente, bueno, ese día en la noche, en la madrugada, nos dan la noticia de que mi abuela parte con el Señor. Que sí fue que nos quedó, pues, nos cae como un balde de agua fría, ¿no? Claro. Entonces estábamos en shock, pero en todo momento yo agradecía al Señor por los años que ella estuvo aquí en la tierra. Pero luego ese día que iban a velarla y todo el proceso que se tienen que hacer, me acuerdo que pues me tocaba predicar. Entonces yo decía, pero yo no entiendo, bueno, yo le dije al hermano, sabes que no voy a poder por todo esto, no te preocupes. En eso mi mamá me dice, oye, la familia quiere llevar ¿cómo se les llama? ¿Un sacerdote? ¿Sacerdote? Sí, un sacerdote, quiere llevar un sacerdote, pero mi familia no es que ya estén en Cristo, pero ya reciben la palabra. Y me acuerdo que me decía, es que yo no quiero. Y ahí disculpen a mis tíos, mis tías que están escuchando, si estoy escuchando, pero es la verdad. Mi mamá, yo sé que ha recibido a Cristo y ella dijo, es que yo no quiero. Y aparte, mi abuelita, antes de partir con el Señor, ella ya estaba en Cristo. Okay. Uno de mis tíos ya es rehabilitado de las drogas y todo eso. Y luego un hijo de ella se enfermó al grado de que ella... ¿Cómo somos nosotros los humanos que al grado de tener alguna situación difícil es cuando vamos a los pies del Señor? Pero bueno, ella se acercó a Cristo. Y ella fue cuando me dijo, ¿sabes? Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pero tu abuelita no era católica. Tu abuelita se fue y era cristiana. Ella aceptó a Cristo. Y le digo, ¿y luego? Dice, quiero que prediques tú. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Y fue entonces cuando yo sé que también a mi hermano Dios lo ha usado. Sí. Cuando mi hermano me mandó un mensaje de la nada y me dijo, esto es para que entiendas que yo no te dije dónde, pero tú ibas a predicar, mas no sabías en dónde, y lo vas a hacer allá con tu abuelita. Se me puso la piel de gallinita. Pero es que si Dios nos prepara, y justamente había preparado un mensaje así, iba a predicar de algo similar de cuando uno parte con el Señor, o alguna situación difícil o algo así. Entonces yo la puedo comprender al momento en el que Dios, meses antes quizá, o en sueños, a usted la fue preparando. Así es. Para todo esto que fue un proceso. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? Sí, más o menos como 1 año y medio. Año y medio. Ajá. Sí, de hecho ya el Señor me había mostrado también en sueños el proceso, pero que Él me iba a levantar. Wow. Así es. Eso es algo que, aunque Dios no lo está haciendo ahorita, eso nos da la esperanza de seguir. Y eso es lo que pasó con usted, que le digo, es de admirarse que no se deprimió a pesar de la situación en la que estaba. Sí, no es fácil, pero siempre el refugio. La palabra, el espíritu, la iglesia que te está acompañando, porque fue algo maravilloso también, que Dios nunca nos dejó solos. Como familia siempre estuvimos cubiertos con la familia pastoral en aquella iglesia donde estuvimos. Camino de Fe allá en Reynosa, les mandamos saludos.
Y los hermanos. Y yo siempre donde he estado, o donde Dios me ha tenido, yo no tengo familia sanguínea. La familia siempre es la de mi esposo. Pero siempre Dios pone a la familia de la fe. Ajá. Y yo recuerdo que mis hermanas, como yo a veces tenía que pasarme todo un día en el hospital, pues ellas se rolaban, mis hermanas, para estar ahí conmigo. Y eso es hermoso cuando formas parte del cuerpo de Cristo. Porque sabes que a pesar de que no tienes familia de sangre, pero sí la tienes de la sangre de Cristo. Y esto es algo que nos enseña en el amor de Cristo, ¿verdad? El que a pesar de que nos encontremos solos físicamente, Dios nos manda hermanos en la fe que hace que sea un apoyo también físico para no decaer. Así es. Qué bello que a pesar de que físicamente se encontraba, me quiero imaginar que estaba, es que me ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado que estoy en un punto en el que me siento como que en un cuarto blanco, totalmente blanco, y estoy en medio del cuarto. Y me quiero imaginar que usted también así se sentía, o sea, me quiero imaginar que en momentos así se llegó a sentir, ¿verdad? Volteaba a todos lados y decía, Dios, ¿ahora qué? Así me siento yo a veces. Fíjate que Dios tiene todo en su pleno control y en su voluntad. Te va mostrando a cada paso qué es lo que Él quiere. Así es. Y de alguna manera nunca me sentí sola. Siempre yo sabía que a mi esposo lo sacaban de la habitación, pero él estaba ahí en la sala de espera hasta todo el día ahí, hasta que yo salía. Y luego, pues si tenía que quedarme en la noche, también había quien estuviera ahí. O sea, y bien bonito porque las hermanas siempre estaban adorando, me leían las escrituras y todo, o sea, muy bonito. Fue un tiempo dentro del dolor y el sufrimiento, Dios siempre mostrando su amor. Y yo siempre he dicho que el Señor me muestra su amor a través de mi esposo, porque le digo, tú eres el amor de Dios aquí en la tierra. Ajá. Porque mira, te voy a decir que desgraciadamente esta enfermedad, pues es, el cáncer de mama es el número 1 aquí en México y en el mundo también. ¿Por qué ocupamos un mes completo para esto del cáncer de mama? Para hacer conciencia. Y cuando a una mujer le toca, porque esto es como un terremoto o un sismo que no se prevé, simplemente llega. Y entonces, en mi caminar, me encontré con que yo era bienaventurada, porque tenía mi familia, o sea, mi grupo más pequeño, y mi familia de la fe. Y en mi caminar encontré muchas mujeres solas, completamente solas. Las abandonaban sus esposos y sus familias. Eso es a lo que iba. Digo, también es admirarse del hermano Leo, que a pesar del diagnóstico que le dieron, él estuvo ahí. Sí. Él fue su roca firme. Fíjate que Dios a él lo tocó de una forma maravillosa. Me usó a mí, pero finalmente fue Dios, ¿no? Y y él le entró desde el primer momento. Entonces, siento que el amor de Dios, que fue cuando lo tocó el Señor y que lo ha ido restaurando, como a mí, ¿verdad? Y como a todos, fue el momento de la prueba.
en donde de veras se iba a manifestar si realmente estábamos parados sobre la roca, que es Cristo. Y así fue, gracias a Dios. Todos pudimos estar navegando en esa barca, en la tempestad, sabiendo que Jesús estaba dentro de la barca y estaba con nosotros. Así es. Sí, yo me regreso un poquito, Uh-huh. porque sé que también hay anécdotas. Sí. Y fíjese que justo como estábamos comentando hace un ratito, que yo le decía a usted, es que era en el tiempo del Señor, ¿verdad? El grabar este episodio. Sí. Y ahorita que me estoy acordando, y ahorita que lo dice, ¿verdad? Y no sé por qué se me vino. Y sí fue en el tiempo del Señor. Así Porque es. también el mes en el que estamos, Uh-huh. y el tema que se toca en octubre es el cáncer de mama. Exacto. Y usted está aquí ahora para dar testimonio a las mujeres que quizá actualmente tienen ese diagnóstico. Sí. Fíjate que cada minuto se diagnostican muchas mujeres de diferentes edades con este cáncer. Y a veces las personas o se culpan o se sienten como que son las únicas, pero déjame decirte que no. Hay cientos y miles de personas que en este momento están siendo diagnosticadas y no tiene nada que ver que tú hayas, como a veces te dicen en las iglesias, es que pecaste, por eso es que te dio cáncer o es que te dio aquello. No tiene nada que ver eso. Dios en su soberanía permite a cada persona pasar por ciertas circunstancias. Y no porque seas el hijo especial, no. Ajá. Es porque Él está puliéndonos, Él está formando su carácter en nosotros. Uh-huh. Entonces, estas mujeres que ahorita en este momento están siendo diagnosticadas o están pasando por procesos o están en sus estudios o están pasando también sobre sus tratamientos, porque pues estos tratamientos no son cualquier cosa. Es algo que entra a tu cuerpo y te debilita y hace muchas cosas en tu cuerpo, porque déjame decirte que es la célula mala y la célula buena y esos tratamientos van sobre todos, las dos células. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí fue el tiempo de Dios. Yo cuando me hablaste nuevamente, dije, Señor, es tu tiempo. Así es. Para hablar sobre esto. Así es. Y yo sé que Dios pone a la persona indicada estos tipos de mensajes. Y actualmente se encuentran, bueno, desde que se empezó a hacer más grande o que se le empezó a tomar más importancia al cáncer de mama, hay muchos apoyos. Sí, gracias a Dios que ya ha habido muchos más apoyos. Uh-huh. Uh-huh. Y se conmemora, ¿verdad? Para el mes y todo. Pero hay mujeres que se les viene el mundo encima a pesar del diagnóstico. Creo yo que, y hasta en una enfermedad normal, creo yo que si lo tomas con una mente positiva, todo va a marchar bien. Pero si lo estás tomando de la peor manera y te deprimes, se va a complicar incluso con tus tratamientos. Yo creo que tiene que haber, más que una actitud, es confianza en Dios. Uh-huh. Porque puedes tener la mejor actitud, ¿verdad? O la peor actitud, pero yo creo que el confiar en que Dios
es el que ha hecho el día. Así dice Eclesiastés, ahorita encuentro el pasaje, que Él hizo el día bueno y el día malo. Y que en el día bueno pues te goces. Y en el día malo pues acéptalo, tal como viene, porque Él los hizo. Pero ¿cómo le puedes decir a las personas que no conocen de Jesús que tengas una buena actitud o una mala actitud si no conocen de Jesús? Entonces, en este momento es importante mostrarle a las personas que estén pasando por esto que hay un camino, que es Jesús. Y o sea, confiar, como usted lo dice, plenamente. Que bueno, si Dios lo hace a su tiempo, para que aprendamos, para lo que sea, o incluso lo hace también para fortalecer tu fe. Hay personas que están menguando su fe y Dios nos manda a prueba para ver si es cierto que tenemos fe. Porque bueno, como dice su palabra, sin fe podemos es imposible agradar a Dios, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aparte de creer en Dios, es tener fe, confiar en lo que Dios va a hacer, que está haciendo en el proceso. Porque si hay momentos en los que vamos a ir al desierto. Sí, es que sin proceso no hay crecimiento. Así es. Volvemos a lo mismo. No, el Señor no nos trajo aquí a la tierra para estar de color de rosa. Siempre nos va a, de una u otra manera, a formar su carácter en nosotros a través del sufrimiento. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere eso. Y sobre todo porque, mira, hay muchos lugares en los que, como te decía antes, ¿no? Si te pasa algo como me pasó a mí, te empiezan a juzgar. Algo hiciste mal, caíste en pecado, y no se ponen a pensar que Dios lo ha permitido en tu vida con un propósito. Y porque, como te decía, el quebrantamiento. Si Él nos está purificando a cada momento, con cada cosa que estamos pasando. Entonces, a la gente no le gusta eso. Y las personas que están a tu alrededor, que no conocen de la palabra, ni de la soberanía de Dios, ni de tu responsabilidad como cristiano, te juzgan sin saber que esta enfermedad tiene que ver con el ADN. Pero ¿sabes por qué? Porque en Génesis 3, ¿qué fue lo que pasó? Veamos ahí, Génesis 3. Fue la desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde aquí nuestro ADN fue corrompido. Por eso hay muchas enfermedades. Si tan solo entendiéramos esto, que fue a causa del pecado que entró en el mundo, nadie te juzgaría como te suelen juzgar. Pero es que muchos hay personas
que les hablamos así con la sinceridad a cómo es su palabra. Y hacen oídos sordos. Ay, sí es... digo, debemos de aceptar tal y como es la realidad en las escrituras. Claro. La importancia que era también lo que hablábamos podcast pasados de profundizar y discernir en la palabra de Dios. El porqué de los propósitos, el porqué de esto, discernir y profundizar en la palabra es lo principal que debemos de tomar en cuenta para cuando venga la prueba saber en quién hemos confiado. Así es. Wow, hermana, no, wow, hermana. También yo quisiera, de ahora que estamos tocando todo esto, alguna palabra o algún consejo para las personas que están pasando esta situación actual. Porque vamos a darle el desenlace. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pero primero, ahorita que, por ejemplo, estamos en la situación en la que usted está viviendo, pongámoslo como si fuera actual, no estamos volviendo a la burbujita del tiempo, como si estuviera actualmente viviéndolo, decirle a las mujeres algo que actualmente ya se están pasando. ¿Qué les diría? Pues mira, yo primero me dirigiría a todas las mujeres, de todas las edades, que cuiden de su cuerpo, lo aprendan a conocer y que no tengan miedo, porque el miedo paraliza. Y a veces cuando ya nos tocamos en nuestro cuerpo, en este caso en las mamas, alguna protuberancia, alguna bolita, así le decimos nosotros, que finalmente pues son tumores, ¿no? Es no tengas miedo. Recurre inmediatamente a tu médico de mayor confianza y corrobora esto con 1 o 2 o 3 médicos más. Es mejor tener varios diagnósticos o estudios. Es mejor tener diferentes opiniones de los médicos y conjuntar una sola opinión. A ver, y ellos te van a ayudar. Ahora, ya estás diagnosticada, no tengas miedo, tienes que enfrentarlo de la mano de Dios. No se puede de otra forma. Y otro de los consejos para quienes están en un proceso ya porque esto del cáncer tiene sus estadios, así le llaman, ¿no? Hay quienes llegan a estar en el estadio 4, que ya es un estadio pues ya muy fuerte. Quiero decirte que yo he conocido personas que en esos estadios han salido adelante, confiando primero en Dios y después en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia Dios la creó. Así es. Y ha puesto médicos capacitados para poder ayudarnos. Y ahora el desenlace de Angie, o sea, ya está viviendo el proceso de las quimioterapias. ¿Qué pasó después de las quimioterapias? Después de las quimioterapias, el doctor me empezó a monitorear cada 3 meses con estudios específicos. Bendito Dios, tengo 6 años libre de enfermedad. Gloria a Dios. Así como Dios lo había dicho, me lo había mostrado para su gloria. Estoy aquí después de 6 años con un propósito y estoy aquí por eso, porque estoy cumpliendo su propósito. Así es. ¿Y ahora qué es de Angie después de libre del cáncer por gracia de Dios? ¿Qué ha pasado ahora con la hermana Angie? Pues fíjate que sí te cambia, es lo que decía, ¿no? Sí te cambia toda la perspectiva. Y lo único que quiero y anhelo y siempre es estar en la presencia de Dios. O sea, no hay hora en la que si yo estoy lavando los trastes estoy orando, estoy escuchando
en mi teléfono predicas, siempre estoy ahí, pero no para tener solo conocimiento, no, sino para poder que Dios siga transformando mi vida. Y aparte es tener un corazón agradecido. Sí. Estaba escuchando, bueno, y se me viene a la mente, no sé si sea en Salmos, no tengo la cita, pero dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así es. Y siempre mostrar eso. Y hay una canción, hay un canto que me gusta mucho y siempre que estoy en estos momentos difíciles, que es el de Alaba a Dios, que dice, si estás llorando, alaba, si estás sufriendo, alaba, dice, tú en todo momento alaba a Dios. Ya sea si estás riendo, si estás llorando, si estás... como sea que te estés sintiendo, alaba a Dios, porque tienes un corazón agradecido. Así es. Y es lo que me imagino que ahora... Sí, realmente todo lo hacemos por agradecimiento al Señor. Sí. Porque Él nos concedió hasta este momento vida. Pero ¿para qué? ¿Verdad? No es para gastarla en mis deleites, sino en su obra. Así es. Y fíjate que sí, Dios nos usa y siempre Dios nos está hablando de qué es lo que Él quiere que estemos haciendo y lo hacemos juntos. Sí. Así es. Para darles testimonio y para darles testimonio a los que nos estén escuchando, nuestros hermanos. Graban un estudio como si fuera sí es un estudio bíblico. Es un estudio, sí. Pero por audios de WhatsApp. Digo, pónganse ahí, si quieren, mándenos ahí su número para que la hermana Angie se dedique a enviárselos. Pero son estudios que profundizan más en la palabra de Dios, que es por capítulo. Generalmente lo que hacemos es tomar una serie. Y siempre son basados en un libro o en una carta de la Biblia, ¿verdad? Y se van haciendo de forma temática, pero sí tomamos todo el texto en su contexto. Así es. Así que para darles ahí con ellos, si quieren también escuchar este estudio, pues nos dejen ahí su número, ya sea en los comentarios o en los mensajes de aquí de Creyendo Podcast, o si nos estás escuchando, te invito a que te metas a la página de Creyendo Podcast en Facebook y los dejes ahí tu número para mandarte los estudios que los hermanos están llevando a cabo. Digo, yo los he escuchado y han sido de mucha bendición y aprendizaje. Y de aprendizaje, y eso es para la obra de Dios, también para que profundices y entiendas y para que Dios te dé más discernimiento en su palabra. Y bueno, te invito a que también ellos formen parte ahora de tu día a día con sus audios. Digo que también deberían de hacerlos en una página y subirlos a una página, porque bendecirían a muchísima gente también con esos estudios. Sí, fíjate que cuando empezó la pandemia los empezamos a hacer así. Teníamos una página en Facebook y y se hacían ¿cómo decirte? No eran audios, eran videos. En vivo. Eran videos. Pero Dios nos fue yendo a otras plataformas y ahorita se hacen así en audio por WhatsApp y creemos que es la forma en la que llegan a más personas que en Facebook. ¿Pero por qué? Porque son audios chiquitos. Sí. Entonces se pueden mandar como que más rápido. Sí. Como que todo el mundo está en WhatsApp. Eso se lo quería preguntar. ¿Por qué este medio? Sí. ¿Por qué lo decidieron ustedes ahí en ese medio? Pero... Sí. No, y aparte también lo decimos así porque queremos que todo sea para la gloria y honra de Dios. Que nada más escuchen nuestra voz y no nos vean a nosotros, sino que escuchen la voz de Dios. Así es. Bueno, también los podcasts así son, pero en las plataformas de
de podcast nada más. Por ejemplo, en Spotify y en todo esto. Ahorita nos están escuchando, así que saludos a los que nos están escuchando. Saludos. Dios les bendiga. Y a los que no, pues estamos totalmente en vivo. También a los que están interactuando aquí con nosotros. Porque también yo lo platico así. Yo digo, yo no hago este tipo de contenido para gloriarme yo, ¿verdad? No. Lo hago para que conozcan Claro. lo que Dios hace. Y estaba editando un video hace un ratito para una iglesia, porque va a tener su aniversario. Que Dios les bendiga a los pastores de esa iglesia. Porque el pastor mencionó un texto que la verdad es que no me acuerdo de la cita, pero dice acerca de si Jehová no edificare. Salmo 127, 1. Ese, mira. Si Entonces, el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. amén, amén. Perdónenme, pastor, porque se me olvidó. Entonces, eso es lo que me estaba meditando hace un ratito en ese. Y digo, y lo quería platicar así. Si estos podcasts no son de bendición, o el contenido no es de bendición para tu vida, entonces lo estamos haciendo en vano. Porque el principal objetivo es que sea de bendición para tu vida, como también para nosotras principalmente. Claro. Es que de hecho primero tiene que ser para nosotros. O sea, cuando nosotros grabamos algo de la palabra de Dios para compartir, es porque Dios ya hizo algo con nosotros. Él ya nos habló a nosotros. De otro modo, pues no, sería como címbalo que resuena. Así es. Entonces le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque de alguna manera nos ha utilizado. Digo, yo nada más soy presentadora y ustedes platican lo que Dios ha hecho en su vida. Y fíjate que por último, no sé si tienes otra pregunta o alguna duda o algo que quieres que diga, pero pues ya para finalizar, quiero decirte que el mayor milagro que Dios hizo en mi vida fue haberme salvado. Es cierto que hizo un milagro de sanidad en mi vida, físico, y estoy aquí después de 6 años. Pero todos los días tengo que recordarme ese mayor milagro, que Él me salvó, me hizo su hija. Amén. Y que pertenezco a una familia celestial. Entonces, puede haber personas a las cuales Dios no les dé la sanidad. Y no quiere decir que Dios sea malo. Simplemente Dios así lo ha decidido. Y no quiere decir que no te ame. Finalmente sigue siendo su hija. Y volvemos a terminar en lo mismo. Nosotras o nosotros como cristianos vemos la eternidad. Así es. Vemos a la cruz. ¿Qué si hubiese sido otra historia? ¿Qué si Él no hubiera decidido sanarme? ¿Qué si Dios no decide sanarte? ¿Es porque te dejó de amar? No te ha dejado de amar. Al contrario, Él sigue ahí amándote y mostrándote que Él está contigo. Amén. Aún en la adversidad, en los problemas, en las dificultades, en los sufrimientos. Porque déjeme decirte que en ese mismo año mi madre fallece. Yo empiezo con todo este proceso en abril. Mi mamá fallece en julio de ese mismo año. Estaba yo por entrar a las quimios. Y tuve que pedir permiso para ir allá con mi mamá a Tampico. Bueno, más bien con mi papá y mis hermanos. Mamá ya había fallecido. Y yo les decía al Señor, ¿a qué voy? Si mi madre ya falleció, ya no la voy a ver, ya no voy a platicar con ella. Y solo me decía, tienes un propósito. Y recuerdo que mi papá estaba con nosotros.
Y dice mi papá, pues hay que irnos ya. Le dije, sí, pero es de madrugada, ahorita no podemos. Deja que en la mañana, a ver qué podemos hacer. Y mientras oramos, lo dejamos en su habitación, oramos por él. Yo seguí orando y le pedí a Dios 2 boletos de avión. Y le dije, Señor, dame 2 boletos de avión. En la mañana hablo al aeropuerto. No, creo que fue mi esposo el que habló. Y no había boletos. Pero luego le dicen, a ver, espere, señor. Espérese tantito. En ese mismo momento que estaba llamando. En ese mismo momento, le dice, se acaban de desocupar 2 boletos de avión. ¿Cómo? Así, de esas cosas que Dios hace. Estaba lleno el cupo. Y en ese momento pero el avión sale a tales horas y tiene que venirse inmediatamente. O sea, ¿tenían cuánto para llegar? Pues yo creo que como 1 hora, yo creo. Llegamos, nos subimos al avión mi papá y yo. Mi hijo no estaba en México. Mi esposo y Cris se quedaron en casa. Y le dije a mi papá, duérmete. Y yo iba por el lado de la ventana. Y oraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué voy yo allá? Y llegamos a la casa y luego a la funeraria. Y se llenó la funeraria de personas. Gracias a Dios que mi mamá y mis hermanos siempre han tenido muchas personas que están ahí siempre presentes. Y me paré con la autoridad que Dios me dio y empecé a hablarles del amor de Cristo. Y en ese momento se azota una tormenta. Y les empecé a decir, ahí está hablándoles el Señor. Porque nadie se podía salir del lugar porque estaba la tormenta. Wow. Terminé, me senté y las personas empezaron a acercarse a mí y me decían, esto era lo que necesitamos escuchar. Y yo, a eso vine. Y aquí estoy para eso, para seguir diciéndole a la gente que el único refugio, el único lugar es Jesús. Cuando Él vaya a la puerta y te llame a tu corazón, ábrele la puerta, cena con Él, porque Él cenará contigo. Con eso me quedo. Gloria a Dios. Ay, hermano, honro su vida. Digo, es de admiración todo lo que Dios ha hecho con usted y seguirá haciendo. Amén. Porque usted es materia dispuesta para lo que Dios le va a poner día con día. Así es. Y es algo hermoso que ya entendemos que ya no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Así es. Con el dunamis de Dios. Amén. Amén. Wow, de verdad es de mucha bendición y espero que a ti que me estás escuchando también haya sido de bendición para tu vida. Nos quisimos enfocar un poquito más en acerca de la enfermedad de mi hermana, porque sabemos que tiene un gran testimonio. Digo, cuando estuve con ella, no horas, wow, no, fue hermoso, pero quizá Dios nada más nos está dando esto por un propósito, que es lo que hablamos. Nada más tocar esto porque verdaderamente es lo único que Dios me hace sentir ahorita en estos momentos. El duelo, el proceso que usted vivió en la enfermedad, pero aún así no dejó de alabar a nuestro Dios. Así es. Bueno, gloria a Dios. Gracias, hermana, por aceptar la invitación. Bendigo su vida, bendigo su familia, a su esposo que está acá con nosotros. Sí. Gracias de verdad por aceptar esta invitación.
Gracias a los que nos llegaron hasta acá a escuchar este podcast, que esperamos que sea de bendición. A ti, mujer, si tienes algún diagnóstico, no pierdas la esperanza, porque tenemos una esperanza y ese es Cristo Jesús. Amén. Así Amén. es. Muchas gracias también, Jackie, porque fue en el tiempo perfecto de Dios. Nos conocimos así de forma que solamente Dios lo pudo hacer. Yo siempre digo que esas son citas divinas. Amén. Amén. Que Él ya las tenía preparadas de antemano. Así es. Para que anduviéramos en ellas. Así es. Esas son sus obras. Y doy muchas gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque es mi compañero de vida. Y está aquí, siempre me acompaña a donde quiera. Y yo a él. Amén. A mis hijos, Ajá. a mi familia extendida y a mi familia de la fe. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Hermano Leo, y grite, Dios les bendiga. Eso, ¿cómo sí se escucha, hermano? Bueno, también próximamente esperemos en el tiempo perfecto de Dios, y nuestro hermano también nos gusta acompañar acá, porque también Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Y también pues está el pequeñito de Eric, que también le mandamos un saludo, de verdad, hasta donde quiera que te encuentres, Eric, un abrazo. También a su hija Cris. Dios les bendiga, gracias porque han sido de bendición para mi vida. Y espero que no nada más para mí, yo no voy a ser envidiosa ni coda, ¿no? Sino que compartir también esta familia tan grandiosa que Dios ha utilizado para bendecir a más almas. Amén. Y solamente para su gloria. Así es, así Amén, es. amén. Amén. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. De verdad, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Y si tienes alguna petición por la cual gustas que estemos orando, con toda confianza, estaremos orando por ti, intercediendo por la oración y la petición que tienes con Dios, y creyendo y confiando que Dios hará la obra en su tiempo. Amén. Que el Señor te bendiga, gracias por estar acá con nosotros. Dios te bendiga si nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast o visualmente. Dios te bendiga, gracias. Próxima semana, un próximo invitado, próximo testimonio, palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo fuerte, fuerte, y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga, diga Dios, hermana. Dios le bendiga. Eso.